Esta vivencia fue lo más espantoso que me ha ocurrido en la existencia. Me llamo Juan y trabajo como taxista en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Usualmente traslado a personas que ya me conocen, clientes habituales que me contactan cuando requieren que los lleve a algún sitio. Aún así, a veces transporto a quienes solicitan mi servicio de manera ocasional. Y aquí da inicio esta historia sombría y retorcida que voy a narrar. Una noche, mientras regresaba a mi hogar tras una extensa jornada laboral, eran casi las 12 de la medianoche y me hallaba cerca del centro, aunque todo ya estaba cerrado y oscuro. De repente, vi a dos individuos haciéndome señas para que me detuviera. Pensé en decirles que no estaba en servicio, pero la urgencia económica me empujó a parar con tal de llevarlos a su destino. Me orillé y observé que eran dos hombres vestidos de negro. Lucían jóvenes, aunque no pude describirlos con precisión por la poca iluminación. Me preguntaron si podía trasladarlos a un lugar en las afueras de la ciudad y les dije que sí. Subieron al taxi y empecé a conducir. Por lo general, intento ser cordial con mis pasajeros y entablar charla para que se sientan cómodos, pero estos chicos casi no contestaban a mis preguntas. Se notaba que no deseaban hablar, ni siquiera entre ellos, lo cual hizo que el ambiente se volviera incómodo. Íbamos a mitad de camino cuando uno recibió una llamada en un celular muy antiguo, de esos Nokia de principios de 2001. Lo atendió diciendo: «Ya vamos en camino, no comiencen sin nosotros». Luego, tras responderle algo desde el otro lado, añadió: «Sí, traemos a uno», y colgó. Continué manejando con normalidad, aunque ya estábamos saliendo de la ciudad y todo lucía desierto, pues nos adentrábamos en la carretera. Ellos me decían por dónde avanzar, ya que no contaban con la dirección exacta. Pregunté si faltaba mucho. Me respondieron que quedaban como 15 minutos más. Internamente me irrité, porque nunca aclararon que el trayecto sería fuera del área urbana, en un lugar tan remoto. Solo mencionaron que era antes de tomar la carretera, y por eso acepté. En ese instante, mi esposa me llamó para saber dónde estaba, pues estaba preocupada. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el hombre sentado detrás de mí me arrebató el teléfono y lo lanzó por la ventana. Le grité qué le sucedía, pero sacó una navaja y la colocó cerca de mi cuello, diciéndome que me calmara y que siguiera conduciendo. Amigos, el pavor que sentí fue indescriptible. Lo primero que pensé fue que deseaban robarme las pertenencias, el coche o privarme de mi libertad, pero nada se asemejaba a la terrible realidad que habían planeado. Solo atiné a decir: «Está bien, haré lo que pidan, pero no me lastimen. Tengo 2 hijas que me esperan en casa». El tipo contestó: «Cállate, solo conduce y no digas ni una palabra». Así que obedecí. Seguí manejando varios minutos hasta que uno de ellos ordenó: «Da vuelta aquí». Era un camino entre la maleza. No había más que matorrales alrededor. Ya me sentía sentenciado. Ingresé en ese sendero y conduje unos minutos más hasta llegar a una casa de 3 pisos abandonada, muy deteriorada y sucia, sin puertas ni ventanas. Me indicaron que apagara el auto y así lo hice. Luego me hicieron bajar y encaminarme hacia la vivienda. No resistí preguntar qué pretendían hacerme o qué buscaban de mí, pues mi familia y yo apenas sobrevivíamos con lo que ganaba como taxista. Me exigieron silencio so pena de herirme con la navaja. Me obligaron a entrar y subir al 2.º piso. Ese trayecto fue de lo más espeluznante de mi vida. No se veía nada. De hecho, tropecé en las escaleras y percibí un olor nauseabundo desde que llegamos. Al arribar al 3.er piso, hallé un grupo de individuos vestidos de negro, portando capas oscuras, reunidos alrededor de una pequeña fogata que iluminaba el lugar. Lo primero que escuché fueron gritos. Miré al suelo y vi a 3 personas más, atadas de manos y pies, con cinta en la boca,
sollozando y gritando con desesperación. También observé una gran estrella dibujada en el piso, un pentagrama, para ser exactos, y en las 4 paredes había símbolos y frases escritas en otro idioma. Eso fue lo único que alcancé a ver, porque uno de ellos me golpeó en la cabeza y caí. No perdí el conocimiento del todo, pero aún podía oír sus voces. Sentí cómo me amarraban de la misma forma que a las otras víctimas. Escuché a alguien, aparentemente el líder, preguntar a mis secuestradores: ¿es el único que trajeron? Ellos respondieron que sí y pidieron disculpas por no haber logrado llevar a más. Comencé a desmayarme, pero me abofetearon para que siguiera consciente, pues al parecer necesitaban que no perdiéramos el sentido para lo que fuera a suceder. Vi cómo se formaba un círculo alrededor de nosotros mientras recitaban algo parecido a una plegaria en otro idioma. Empecé a llorar porque sabía que no volvería a ver a mi familia. Ellos sacaron cuchillos y empezaron a hacernos pequeños cortes en el cuerpo, frotándose nuestra sangre en el rostro con figuras extrañas, sin dejar de recitar esos cánticos tan macabros. Yo temblaba de puro miedo, y una chica que estaba a mi lado se desvaneció. Uno de los captores intentó reanimarla, puesto que, como mencioné, nos requerían conscientes para su ritual, pero ella no reaccionó. La chica no volvió en sí, así que la arrojaron por la ventana, considerándola inútil para sus propósitos. Viéndolo fríamente, tal vez corrió con mejor suerte, pues lo que tenían preparado para nosotros era más aterrador. Después de untarse la sangre, todos guardaron silencio y afuera comenzaron a escucharse sonidos de distintos animales, algo verdaderamente siniestro. Se echaron a reír, pues sabían que aquellos ruidos no provenían de animales reales, sino de lo que habían estado invocando. Yo deseaba desmayarme, pero me aferré a la conciencia para que no me arrojaran a mí también. Estábamos en un 3er piso y resultaba casi imposible que sobreviviera a una caída. Cuando esos sonidos se detuvieron, todos tomaron armas punzocortantes y se aproximaron a nosotros. El líder anunció: «Es hora». Las demás personas que estaban conmigo soltaron gritos desgarradores que aún retumban en mi mente. Cerré los ojos esperando mi fin. Sin embargo, uno de ellos gritó: «¡Esperen! ¡Se ven luces de un auto!». Corrieron hacia la ventana para asomarse. Empecé a oír el motor de una camioneta. Tomaron sus armas y bajaron apurados, al parecer dispuestos a enfrentarse a quien llegara. Entonces escuché disparos. Mis compañeros de cautiverio comenzaron a pedir ayuda y yo grité también con las pocas fuerzas que me quedaban. Al poco rato, aparecieron 3 hombres armados. Resultaron ser soldados que, de manera fortuita, patrullaban la zona en busca de un grupo criminal y se toparon con aquella casa. Ellos fueron nuestro milagro. Nos desataron y nos llevaron al hospital. Yo me desmayé y no desperté hasta el día siguiente, ya con mi esposa a mi lado. Rompí en llanto, pues había pensado que jamás la volvería a ver. Allí mismo estaba un agente que deseaba hacerme preguntas sobre mis captores. Me informó que únicamente habían logrado detener a uno, puesto que los otros se dieron a la fuga sin dejar rastro. El detenido se rehusaba a hablar, prefiriendo morir antes que divulgar algo de esa secta, ya que tenían un pacto de sangre. Relaté mi historia y, según me contaron, hicieron lo posible por dar con los demás miembros de ese culto, pero nunca los encontraron. El individuo que apresaron continúa en prisión cumpliendo su condena, sin pronunciar palabra alguna. Así que los demás siguen por ahí, ocultos en algún lugar del monte, llevándose a gente inocente para realizar sus rituales satánicos y salirse con la suya. Nadie sabe dónde están, y la cifra de desaparecidos continúa en aumento. Agradezco que hayan oído mi testimonio, pues considero un milagro seguir aquí para contarlo. Antes de seguir con la siguiente historia, me agradaría que dejaras tu me gusta
en este video, únicamente para saber si te está agradando nuestro contenido. Muchas gracias, continuemos. Buenas noches. Soy José Luis, y esta es una vivencia paranormal que viví hace algunos años, cuando laboraba como taxista en Veracruz. Eran cerca de las 8 de la noche y salí a trabajar en mi taxi, como siempre. Acostumbraba a estacionarme frente a la terminal de autobuses, ya que allí es donde suelen aparecer más clientes. Sin embargo, esa noche, antes de llegar a la central, estaba detenido en un semáforo cuando, de pronto, una señora de unos 60 años, completamente vestida de negro, se subió a mi automóvil sin avisar. Me asusté y me sorprendí, pues apareció de la nada. Me molesté un poco, pero no quise actuar con descortesía. Únicamente le dije: «Buenas noches, la próxima vez haga la parada antes de subir, porque puede ser peligroso». Ni siquiera la vi y pude haberla atropellado. Pero ella solamente respondió: «Llévame a mi casa, me están esperando y llevo prisa», y me entregó un papel antiguo con una dirección. Entonces me dispuse a conducir. Desde el retrovisor notaba que la señora no me quitaba la vista de encima, y empecé a sentirme un tanto incómodo, porque su mirada era muy intensa y tenía los ojos enrojecidos, como si acabara de llorar. Le pregunté si se encontraba bien, y ella contestó que debía llegar rápido a casa con su esposo y su hijo, así que aceleré más para llegar antes. Pero al arribar al lugar de la dirección que me dio, descubrí que se trataba de una zona desolada, con una sola casa en ese sitio, completamente abandonada. Le comenté: «Creo que me equivoqué. ¿Podría decirme por dónde seguir?». Y ella respondió: «Aquí es, gracias». Acto seguido, bajó de mi taxi y entró en aquella casa derruida. Yo quedé muy confundido. No podía dejarla sola en un entorno tan peligroso. Esperé un momento dentro de mi taxi para ver si salía, pero no hubo señal de ella. Decidí descender y le grité preguntándole si estaba bien, pero no escuché respuesta. No sabía qué hacer. No podía abandonarla allí, así que me asomé a la vivienda, que era de un solo piso. Alumbré con mi celular, pero no encontré a la señora. Simplemente había desaparecido. Corrí de nuevo al taxi y arranqué, sintiéndome realmente confundido y algo asustado. Al llegar a mi casa, introduje la dirección en internet, porque no quería quedarme con la duda. Al buscar, me topé con referencias a una tragedia ocurrida en ese lugar. Resulta que hacía 10 años, esa casa se había incendiado por completo, debido a una fuga de gas. En su interior se encontraba un hombre con su hijo de 8 años, quienes fallecieron en el accidente. Cuando seguí investigando más sobre lo sucedido, apareció la imagen de la misma mujer que se subió a mi taxi. En la nota se explicaba que era la esposa y madre de las víctimas de aquel incendio, quien esa noche se encontraba fuera de la ciudad por motivos de trabajo, pero al recibir la noticia sufrió un infarto y murió antes de poder regresar a su hogar. Me quedé helado al ver ese reporte. Todo empezó a encajar en mi cabeza. Aquella pobre señora seguía intentando volver a casa con su familia. No pude creer que esto me hubiera sucedido. Jamás imaginé tener un encuentro con un difunto, pero ocurrió, y aún no logro comprender el motivo. Vamos con la siguiente historia. Soy Gonzalo y voy a contarles una de las tantas vivencias paranormales que me han ocurrido en todos estos años que he ejercido como taxista. A mi juicio, esta ha sido la más intensa. Ya llevo 20 años en esta labor, pero esto sucedió cuando apenas empezaba. Por aquel entonces, trabajaba en mi taxi en Aguascalientes. Esa noche recuerdo haber llevado a alguien al aeropuerto y allí surgió otro viaje. Un señor que acababa de llegar a la ciudad y requería que lo llevara a su hotel. Venía acompañado de una mujer muy blanca, casi pálida, con un atuendo negro bastante elegante. Él también vestía traje y se notaba que era un hombre de negocios, pues traía consigo un portafolio.
Primero subió ella mientras él guardaba su maleta en la cajuela. Después, él se acomodó en el taxi y venía hablando por teléfono con alguien de su trabajo, hablando únicamente de asuntos empresariales. Aquella mujer permanecía en silencio, sin moverse, y debo precisar que apenas pude distinguir su rostro, porque todo el tiempo tuvo la cabeza inclinada. El señor terminó la llamada y me preguntó cuánto faltaba para llegar, dado que tenía una cena de negocios a las 8 y precisaba llegar puntualmente. Yo le respondí que ya nos encontrábamos cerca. Entonces, revisé mi celular para ver la hora y le comenté: «Descuide, usted y su esposa todavía tendrán tiempo de alistarse». Fue en ese momento que él replicó: «¿Mi esposa? Yo vengo solo. Además, estoy divorciado». Al oírlo, giré la vista al retrovisor y comprobé que no había nadie más. Solo estaba el señor. Aquella mujer que subió con él se había desvanecido sin dejar rastro. Estuve a punto de chocar del impacto emocional. Él me pidió que manejara con precaución, un tanto disgustado. Le pedí disculpas y no le revelé lo que había visto al inicio, pues yo mismo seguía en shock. No sé ni cómo, pero alcanzamos su destino. Me pagó y descendió, tomó su equipaje y entró al hotel. Yo me retiré enseguida. Preferí ir directo a mi casa. Ya no quise continuar trabajando esa noche, porque me sentía nervioso y sumamente confundido. Al día siguiente, llamaron a mi puerta. Era un detective de la fiscalía que necesitaba hacerme algunas preguntas sobre la persona que había dejado en aquel hotel la noche anterior. Habían llegado hasta mí por medio de las cámaras de seguridad, donde aparecían mis placas. Me consultó si efectivamente llevé al señor Velázquez a ese hotel, enseñándome su fotografía. Le confirmé y quise saber qué sucedía. Me comunicó que lo habían hallado sin vida esa mañana en su habitación, que alguien había entrado sin ser captado por las cámaras y le había quitado la vida. Me preguntó si escuché algo raro en la llamada telefónica que el señor realizó o si me comentó algo adicional. Solo relaté lo poco que hablamos, que él tenía programada una cena. Naturalmente, omití la parte de la mujer porque sonaba muy difícil de creer. Luego de eso, el detective se fue y no tuve más noticias acerca del caso, hasta que, varias semanas después, se viralizó el video de la cámara de seguridad del hotel. Ahí se apreciaba al hombre descendiendo de mi taxi, pero lo que conmocionó y atemorizó a todos fue que, detrás de él, podía verse una sombra oscura que también bajaba del vehículo. Yo estaba seguro de que era aquella mujer, o, mejor dicho, lo que fuera eso, pues ya entendía que no se trataba de alguien humano. La gente especuló que tal vez era la muerte, que había ido tras él, pero eso nunca lo sabremos. Al compartirles esta historia, todavía se me eriza la piel. Espero que les haya gustado. Vamos con la última historia. Me llamo Javier Sancho y en este momento trabajo como taxista en el Estado de México. Esta historia no es paranormal, pero les prometo que resulta muchísimo más espeluznante que cualquier otra cosa. Ocurrió una noche en que había dejado a una señora en su casa. Al dar la vuelta en la esquina, vi un lote baldío y me detuve un instante para contestar una llamada. Estaba a punto de irme cuando de pronto salió un hombre de aquel terreno, cargando una maleta grande y en mal estado. Se veía bien vestido y, en general, con buen aspecto. No lucía como alguien en situación de calle, ni nada parecido. Se acercó a mi taxi y me preguntó si estaba disponible, pues necesitaba que lo llevara a su casa. Me quedé pensándolo, siendo sincero, porque me inquietaba que hubiese salido de ese solar. El sujeto notó mi duda y no quería subirlo, así que, riéndose con un tono amigable, me aclaró que solo había entrado allí para hacer sus necesidades. Por eso salió de ese sitio abandonado. Yo no le había preguntado nada al respecto, pero él sintió la necesidad de explicarme. Finalmente, le dije: «De acuerdo, suba».
El hombre se acomodó y puso la maleta en la cajuela, me dio la dirección y arranqué. Aquel individuo se mostraba algo intranquilo. No dejaba de mover las piernas y mirar a todos lados. Para romper el silencio, le pregunté si venía de viaje. Tardó en responder, pero me comentó: «No, es que me estoy mudando». Traté de seguir la conversación, pero percibí que no deseaba hablar, así que preferí centrarme en manejar. Íbamos por una avenida que normalmente está llena de autos, aunque a esa hora estaba casi vacía. De pronto, escuché gritos y golpes provenientes de la cajuela. Lo miré por el retrovisor y él me ordenó que me detuviera, pero en ese momento no podía, pues circulaba en pleno tramo de la avenida. Le pregunté qué rayos estaba pasando y qué llevaba en esa maleta. De repente, el sujeto abrió la puerta y saltó del taxi. Como no iba a gran velocidad, no se lastimó gravemente. Se incorporó y corrió en sentido contrario. Casi lo atropellan, pero logró escapar. De inmediato me orillé para estacionarme y corrí a abrir la cajuela. La maleta estaba medio abierta, pero ya no se oían gritos ni golpes. La abrí por completo y descubrí a una chica con graves lesiones en el cuerpo, inconsciente. Llamé enseguida a la policía y a una ambulancia. Llegaron rápido y se la llevaron para darle atención. Tuve que dar mi declaración a los oficiales y después me fui a casa muy alterado. Esa noche no pude pegar ojo. Unos días después, supe por las noticias sobre el caso de esa joven. Ella contó que aquel hombre era su exnovio y que la había llevado con engaños a ese terreno baldío, donde intentó quitarle la vida. Él no advirtió que seguía viva cuando la metió en la maleta. Siguió prófugo, pero al cabo de un tiempo lo localizaron en Jalisco y ahora está tras las rejas. Tal como mencioné, no fue algo sobrenatural, pero para mí es mucho más aterrador que estas cosas sucedan a diario. Muchas gracias por mirar este video. Te invito a suscribirte para ver más contenido estremecedor. Dale me gusta y compártelo con tus conocidos, porque se viene mucho material nuevo. Hasta la próxima, amigo.